Listo, mis amores. Entonces vamos a ver las características. Porfa, Eli, ayúdame leyendo las características. Tres características de una tesis. Debatible. La tesis debe ser una idea que pueda generar discusión o controversia. No debe ser un hecho comprobado o una opinión personal sin sustento. Sustentable. La tesis debe poder ser apoyada con evidencia, como datos, hechos, argumentos y ejemplos. Especifica. La tesis debe ser una oración completa y clara, que exprese de manera precisa la idea central que se defenderá en el trabajo de investigación. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, lo que nos decía Camila, ¿no? Que era como un debate. Entonces, sí, efectivamente la tesis debe tener esa capacidad de generar controversia, donde hayan personas a favor y personas en contra, ¿no? Debe ser sustentable, es decir, debe haber argumentos que respalden lo que se está diciendo y debe ser específica, es decir, debe ser muy clara, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, decir el agua es de color rojo. Pues a ver, ¿sí? Eso no es una tesis, no tiene ningún sentido lo que yo estoy diciendo, porque el agua no es roja. Entonces, como esas cosas, ¿listo, chiquitos? Debe ser algo que sea concreto. Listo, acá nos van a dar un ejemplo. Entonces, por favor, Isa, ayúdame leyendo el ejemplo. El ejemplo de explicación también, profe. No, solo tema y tesis. Ok. Ejemplo, tema. El impacto de la música en el rendimiento académico de los estudiantes. Tesis. Escuchar música clásica durante una hora antes de estudiar mejora la memoria y la concentración de los estudiantes, lo que se refleja en un mejor rendimiento académico. Listo. Y entonces ahora sí vamos a la explicación. La primera parte dice que es debatible. Entonces, puede generar debate. Claro, algunos pueden estar de acuerdo y otros pueden estar en desacuerdo en que la música mejora el rendimiento del cerebro y el rendimiento académico. Sustentable, claro que sí puede ser sustentada porque hay evidencia científica y hay estudios que demuestran que la música clásica tiene algunas características. ¿Y es específica? Sí, claro. Digamos que la oración está completa, clara y define la idea central de lo que se quiere enfocar esa investigación. ¿Listo, mis amores? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis chiquitos? ¿Algo que decir? Profe, ¿cuál era ese jueguito de la tesis que está arriba? A mi corazón, eso, ahí van a hablar de las partes de la tesis, ahí se van a ver las partes de la tesis, ¿Pero lo podemos hacer? pero todavía no. Ok. ¿Listo? Entonces vamos con la tesis en la lectura de un texto. Entonces vamos con lectura comprensiva. Valerie, por favor, ¿me ayudas? Con la lectura comprensiva, ¿verdad? Ujú. Primera lectura. Lee el artículo completo para entender su propósito general, los principales argumentos y la conclusión del autor. Segunda lectura. Lee de nuevo, esta vez subrayando las ideas clave de los datos importantes y los argumentos que respalden las afirmaciones principales del autor. Listo, muy bien. Vamos con el segundo. Cami, ayúdame con el segundo, por favor. Identificación del tema y los argumentos principales. Determina el tema central del artículo. Identifica los argumentos principales y las evidencias que utiliza el autor para apoyar esos argumentos. Gracias. Tercero, por favor, Juanita. Análisis crítico. Evalúa la lógica y la coherencia de los argumentos presentados. Reflexiona sobre cualquier sesgo, suposiciones no fundamentadas o puntos débiles en el argumento del autor. Perfecto, gracias. Y vamos con el último. Emily. A ver, profe. Desarrollo de la tesis. Bueno, cuarto, desarrollo de la tesis. Decide tu posición respecto a los argumentos del autor. ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo o tienes una perspectiva diferente? Formula una oración clara y concisa
que exprese tu posición. Esta será tu tesis. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de una lectura, de un texto, de cualquier cosa que queremos investigar, lo primero que debemos hacer es una lectura comprensiva. ¿Listo? La idea es que leamos 2 veces para que no se nos escape nada. Luego vamos a identificar el tema y cuáles son los argumentos de la persona que estoy leyendo o del autor, ¿cierto? Voy a hacer un análisis crítico, es decir, un análisis con criterio, donde voy a evaluar y reflexionar sobre lo que estoy leyendo. Y por último, voy a tomar una posición personal. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? O la verdad, ni de acuerdo ni desacuerdo. Pienso algo totalmente diferente. Y en base a eso voy a formular la oración para realizar mi tesis. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo por decir? Nada de nada de nada. Listo, mis chiquitos. Entonces vamos a ir a los apuntes finales. Por favor, Amy, ¿me ayudas leyendo el primero? Amy. Perdón, te entendí, profe, pensé que te referías a Ariana. Perdóname. Apuntes finales. En resumen, una tesis debe iniciar con una pregunta de la investigación clara, específica y factible, que surja de la curiosidad del investigador y de un tema que realmente le interese. La pregunta guiará todo el estudio y asegurará su coherencia y relevancia. Muchas gracias. Juan Diego, ¿me ayudas por favor leyendo el segundo? ¿Se fue Juan Diego? Eliana, ayúdame leyendo el segundo, por favor, hermosa. Ya, profe. El segundo es para plantear, ¿cierto? Ujú. Para plantear una tesis al leer un artículo, primero realiza una lectura comprensiva del artículo para entender su propósito, argumentos principales y conclusión. Luego identifica el tema central y los argumentos clave. Realiza un análisis crítico de la lógica y coherencia de estos argumentos, evaluando cualquier punto débil. Finalmente, formula una tesis clara y concisa que exprese tu posición sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Estas son las conclusiones, chiquitos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema, algo que decir. Profe, Dime. es que yo no era para leer, yo era para hacer una pregunta y la pregunta era porque empezaron a hablarlo del tema sobre las drogas. Ah, ok, mi corazón, es que eso lo hicimos fue cuando estábamos haciendo la actividad del jueguito. Entonces, durante el jueguito hicimos la reflexión también de cómo hoy en día, pues, vemos jóvenes, vemos niños que consumen drogas, que están expuestos a todo el tema de la problemática de la droga que tiene nuestro país, pero fue más un tema directamente en el jueguito, mi corazón. Vale, gracias, profe. Vale, mi corazón. ¿Alguien más? Bueno, profe, que mi mamá dice que uno de pronto la música de fondo, de pronto clásica o lo que sea, mi mamá dice que lo desconcentra. O sea, yo soy una persona de esas, de las que tiene que haber profundo silencio para hacer algo. Entonces yo tengo música y me pongo es a cantar en vez de hacer otras cosas. Entonces me Es verdad. adelanto y nada. Ya se intenta Por concentrar. dos, Y también Yo le por dos, pasa, me termino, pasa, me yo pasa. termino por la dos tarea. minutos. Yo Por termino la dos. tarea. Mi mamá me dice, haz oficio y ahí ya como 3 horas pongo música y ya ahora sí adelante. Por eso es En el música oficio sí clásica, para que sirve. uno no se sepa la Yo, letra, nada de Sí, eso. uno digamos bailando que con la escoba. debemos entender Por también dos. chiquitos, debemos entender también que nuestro cerebro funciona de formas diferentes, ¿sí? Entonces, lo que a unos los puede relajar, concentrar y demás, a otros puede pasar lo contrario, los pones más activos, los distrae, los pone es en otra situación. Entonces, también es dependiendo de la condición de nuestro cerebro, porque pues son diferentes. Bueno, ¿alguien más, mis amores? Isa, dinos. Profe, pues que me pasa de las dos maneras, porque si yo escucho música antes de iniciar la clase, de iniciar a estudiar o a hacer tareas, me desconcentra la música que escuché antes, si no la estoy escuchando ahora. Pero si estoy escuchando música en el momento en el que estoy estudiando, me concentro.
Entonces me pasa de las dos maneras. Entonces, sí, Si yo la escucho antes, en medio de lo que estoy haciendo, Estoy mi cantando. mente empieza a cantar la canción. Sí, total, yo me Listo. acuerdo total. que Pero si Oratoria. la ahora, escucho en el sí. momento, no, o sea, voy cantando la canción, no escuchando la canción, me concentro más. Y eso Es están que es escribiendo los diferente. apuntes Conmigo la canción. depende la No, canción. yo me desconcentro, profe. Yo me acuerdo que una amiga que también ella es muy, muy distraída, es demasiado distraída. Y ella puso una canción y empezó a escribir todo lo que decía la canción. Y Eso me Ay, pasa. la bendito tarea. Dios. ¿Y yo qué Pero hiciste? Sí, sí. hay una cosa lo que pasa, o sea, si yo pongo música clásica, Perdónenme, mis amores, por haberlos muteado nuevamente, pero ya se nos generó fue una controversia y un debate, ¿no? Entonces era más como sobre el tema de la clase. Entonces sí, digamos que es dependiendo de nuestro cerebro, ¿no? También es dependiendo de las características que tengamos como ser humano y pues por eso es una tesis, porque es debatible, ¿sí ve? A uno les pasa una cosa, a otro les pasa otra y miren cómo se ejemplifica a través de lo que estamos haciendo lo que realmente es una tesis, ¿no? Nos llevó a un debate, una controversia, a unas posiciones diferentes y demás, dependiendo de lo que somos. Teniendo en cuenta, mis hermosos, que no habían ya preguntas sobre el tema, vamos a pasar a la ortografía. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces, hoy vamos a ver IVA. Vamos a ver los IVAs. Recomendación, por favor, no solo ver, sino también aplicar lo que vemos en el videíto. ¿Listo, mis hermosos? Eso es re importante. Que ustedes como que digan, Señor, mejor dicho, ayúdame a aprender esto, que se quede claro para no volver a cometer horrores de ortografía. Les voy a poner el videíto. Se me olvidó preciso pausar la cámara y así se demora un poquito más. Cuando Hola mis queridos lingüófilos, qué bueno que estén de nuevo en mi canal. Prepárense para aprender mucho. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de ortografía que seguramente puede ser útil para muchos. Tal vez en muchas ocasiones, cuando vas a expresar el verbo ir en pasado, habrás dudado si la palabra iba es con B o con V. Entonces terminas escribiendo algo así como yo iba para el supermercado. Si lo has escrito así, has cometido un error. La palabra IVA con V es una sigla, es decir, que cada una de sus letras es la inicial de una palabra. En este caso, significa impuesto del valor agregado o añadido en algunos países. Por tanto, esta palabra debe escribirse en mayúscula sostenida así. Llevé estos productos y me devolvieron el IVA. Así que el pretérito imperfecto, o sea, el pasado, del verbo ir, no es con V, sino con B. La frase correcta sería yo iba para el supermercado. O también mi hermana iba para el bar. Poniendo en práctica las dos palabras, podríamos decir que yo iba a comprar estos zapatos, pero con el IVA me salen muy caros. Hasta la próxima, mis lingüófilos. Déjame tus comentarios. Dime qué opinas de mi canal. video súper cortico, chiquitos. Entonces, recordemos, iba del verbo ir en pasado, sin H y con B larga. IVA con sin H y con V es el IVA que se refiere al impuesto que pagamos del 19% acá en Colombia por las mercancías y productos que adquirimos. Y el IVA con H y P larga, anulado, cancelado, no existe, no se utiliza, no está. ¿Listo, mis hermosos? Mis preciosos, nos vamos a tomar, son las 11:07, volvemos a las 11:15. ¿Listo? Nos vamos a tomar esos minuticos como para que tomen un poquito de aire y volvemos para hacer nuestra actividad. Está súper rápida, está cortica, no se me vayan a preocupar de que, ¡ay! No, ya nos dieron aquí las 12. No, no se preocupen. En esos 15 minuticos van a alcanzar a hacer su actividad. Entonces, nos vemos nuevamente, mis chiquitos, a las 11:15. ¿Listo? Por favor, no lleguen tarde, 11:15, mejor dicho, 11:14.
Ya nos vemos, lindos. Y ya respondiendo de vuelta, respondo sus preguntas. ¿Listo, hermosos? Ya nos vemos.